Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de amistad y conocimiento y feliz 12 de octubre, Hispanidad en España, distintos nombres que han ido evolucionando en las Américas. Cuando yo era pequeño se llamaba el Día de la Raza. Todos estos temas de gran interés, finanzas personales, será el episodio que hemos bautizado Caso Base y varios escenarios, con un mundo bastante convulsionado, con muchas guerras en curso y con oportunidades para poder aprovechar y lograr los objetivos. Para quien no me conoce, mi nombre es Rafael Vilagut Vega, orgullosamente venezolano, costarricense y español. Y así como mi familia, todos los latinoamericanos y también los españoles somos multiétnicos y multiculturales. Recordemos que en España hubo una reconquista antes de la conquista de América y tuvieron que recuperar de los musulmanes que habían invadido por ahí del siglo VIII toda la península ibérica. De manera que en la península ibérica también son multiétnicos y multiculturales, y los costarricenses específicamente, como mi mamá, que tiene papá y mamá costarricense, tienen en su ADN en promedio 64% europeo. ¿Y cómo era la situación antes de la Edad Moderna? Se considera la Edad Moderna tanto la pérdida de Constantinopla como el descubrimiento de América, según qué historiador. Antes de que se perdiera Constantinopla a finales del siglo XV y que se descubriera América, había muchos reinos, muchas guerras en Europa y en América también, en realidad en todo el mundo. Hoy es un día sumamente especial, 12 de octubre, en España, en Portugal, en toda América, el encuentro de muchas culturas, en la cual nos enriquecimos mutuamente, como muestra un botón, la cantidad de alimentos que no existían en Europa y pasaron de América a Europa, y también lo que no existía en América, que vino los alimentos, la tecnología, la rueda, los caballos y también tecnología de guerra. Bueno, este es mi árbol genealógico de 7 generaciones. Y le quiero demostrar que las fronteras son una ilusión, más hoy día que existe Internet. En el círculo pequeño está la primera generación, que soy yo y mis hermanos. Vivimos en el siglo XXI. En los dos cuadritos superiores es la segunda generación, mis papás, Nidia, costarricense, y Emilio, nacido en Madrid, España. La tercera generación, mis abuelitos, que ya están situados en el siglo XX, en el cual tengo español, española, boliviano y dos costarricenses. Si me voy una generación más, a la cuarta generación, tengo mis bisabuelos en el siglo XIX, entre los cuales se encuentra una boliviana, varios españoles y varios costarricenses. Remonto una generación más hasta los tatarabuelos, 5 generaciones, y ya consigo de nacionalidad nicaragüense dos, de nacionalidad bolivianos dos, españoles varios y costarricenses varios. A pesar de que nací en Venezuela, en todas estas generaciones no tengo ancestros venezolanos. Mis cuartos abuelos, lo cual sería la sexta generación,
ya les tocó vivir en el siglo XIX, en la época colonial, en los virreinatos y en España. Y los quintos abuelos vivieron a finales del siglo XVIII, es decir, entre 1700 y 1800, en una época colonial administrada desde el Reino de Castilla, desde España. Tuvo muchos nombres porque España no se conoció como España, sino hasta que se reunificaron los reinos de Navarra, Aragón, Castilla, y antes de eso habían muchos otros reinados. Antes de eso habían condados. Y ya nos remontamos al año 700 con Carlomagno, en el cual se creó la marca hispánica entre Francia y España. Bueno, lo que quiero enfatizar es que las fronteras son una ilusión, y como yo veo a los hermanos hondureños que ahora le están pidiendo visa en Costa Rica, o panameños o estadounidenses, incluso canadienses o argentinos, es que somos la misma cultura, la misma gente, y venimos por muchos siglos de un enriquecimiento multicultural y multiétnico, un intercambio. Realmente me siento orgulloso de mis ancestros aborígenes americanos, de los importados de la primera ola de África y después de Jamaica y otros países del Caribe, de los españoles, portugueses y también otros europeos que llegaron a América. Bueno, entrando en materia económica, el día martes 18 de octubre escribí un artículo, esta vez es diferente, en el cual me encantó la reflexión sobre las relaciones de la Reserva Federal y el Banco Central con los mercados. Según el video que les coloqué en el día 10 de octubre, eh, hay una gran diferencia con la crisis del 2008 a la crisis del 2023. Ahora los mercados se están volviendo locos, hay muchas contradicciones, el mercado de bonos está explotando, la curva de rendimiento se está volviendo a empinar, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq están cayendo, algunos días, otros días suben, las materias primas suben, otros días bajan, todo parece muy confuso y muy contradictorio. Hay algunas señales de recesión y hay otras señales de que no hay recesión. Pero lo que sabemos con certeza que señala este autor es que ahora es diferente, y él explica por qué razón y enfatiza en las relaciones de la Reserva Federal y el Banco Central con los mercados, y más importante con los gobiernos, y esto se acentuó a raíz de la pandemia del COVID. Bueno, en muchas publicaciones, no solamente este autor, hablan de escenarios. Cuando yo trabajé en Shell Química de Venezuela, y en ese momento la Shell era la compañía más grande del mundo, en ese momento aprendí que es mejor hablar de escenarios, es mejor hablar de probabilidades. Entonces, quienes son muy serios académicamente hablan de un escenario de toros, es decir, que el mercado sube, o de un escenario de osos, de que el mercado baja. Realmente los mercados es poco probable que se muevan en línea recta. Bueno, el caso base es según las probabilidades, según lo que usted ha estudiado, qué es lo que usted cree que va a pasar. Usted, ¿qué porcentaje le da a que va a haber una recesión, a que va a caer la bolsa, a que va a volver a subir la bolsa? Entonces, según los gráficos, los datos y todo lo que se muestra en ese video, este autor demuestra que cada vez que hay una recesión se vuelve a recuperar
en un tiempo más rápido debido a las nuevas relaciones de los bancos centrales, de la Reserva Federal con el gobierno estadounidense y con los demás gobiernos, en los cuales hay alianzas entre bancos centrales y Reserva Federal para prestarse dinero y para dar ayudas, para rescatar a las instituciones en peligro, llámese banco, llámese gobierno, sea cual fuera. Así, por ejemplo, hace poquito se corrió la arruga y se financió la deuda de más de 33 seguido de 12 ceros, la deuda externa de los Estados Unidos. Lo más importante es que usted imagine un caso base que no necesariamente debe permanecer en el tiempo, lo puede ir revisando trimestralmente y que tenga un plan escrito. Me refiero a un plan financiero escrito. Las cosas más importantes del mundo son escritas: su cédula, su partida de nacimiento, su licencia, la propiedad de la casa. De esta forma, no vale que usted planifique financieramente su futuro y no lo tenga escrito. Debe ser un plan escrito, debe ser flexible y debe ser con la ayuda de un profesional de las finanzas personales. El día 11 de octubre escribí varias noticias en las cuales algunos opinan que el petróleo podría llegar hasta más de 200 dólares por barriles si hay problemas en el estrecho de Hormuz, por el cual pasa una tercera parte de la energía que se produce en el Golfo Pérsico, en el mundo, que consume India, China, Corea del Norte. Entonces, ese escenario, que es el más extremo, en que hubiera un cisne negro en el estrecho de Hormuz, nos pondría en un petróleo en 200 dólares por barril, lo cual sería algo catastrófico. Otro escenario, sin que ocurra ningún problema en el estrecho de Hormuz por Irán, es la guerra en Ucrania, la guerra en Siria, la guerra en Israel, la guerra en el Líbano, las dictaduras que existen, y todo eso podría llevar a un petróleo de 150 dólares por barril. Un caso intermedio, un escenario intermedio al cual yo le doy más probabilidades, es que el petróleo se mantenga alrededor de entre 90 y 100 dólares por barril. Cuando hablamos del petróleo nos referimos al Brent del Mar del Norte, que se transa físicamente y en papel en la Bolsa de Londres, y el WTI, que se transa físicamente en Cushing, Oklahoma, y también que existe en contratos de futuros, de opciones, y con los cuales se puede hacer cobertura al riesgo. El escenario actual es que estamos entre 80 y 90 dólares por barril, y por supuesto habría un escenario con menor probabilidad de que el petróleo baje por debajo de 80 dólares por barril. Sin embargo, me encantó el análisis que hace este señor que está en la pantalla, que es estadounidense, pero que nació en Irán. Y él recuerda que cuando él era niño, en las ventanas de su casa ponían tirro, ponían tape, porque si había una explosión, así no les impactaban los vidrios a los niños de la familia. De manera que uno no tiene idea cómo se están criando los niños y niñas que viven en el Medio Oriente, ya sea Irán, Irak, Arabia Saudita, Israel, el Líbano, Siria, etcétera. Recordemos que en el mundo hay muchísima gente desplazada. En primer lugar, los que huyen de Ucrania. En segundo lugar, los que huyen de Siria. En tercer lugar, lo ocupa Venezuela, los que huyen de Venezuela, que es una diáspora de más de 8 millones de venezolanos.
Bueno, ¿cuál es el problema? Ahondando más en el tema financiero, es que te llegó una propaganda por tu celular o fuiste a tu banco, a tu cooperativa o alguna plataforma y pusiste tus ahorros, ya sea en colones o en dólares, donde te abrieron una ventana de oportunidad, pero no conoces los riesgos, no conoces la letra pequeña y no sabes el costo de oportunidad. El segundo punto es que alguna persona de las que están trabajando en Costa Rica, que representan a empresas extranjeras de todo el mundo, lo que se llama un producto offshore, sea en euros, en dólares, en yenes, en libras esterlinas. Tampoco te explicaron la letra pequeña. La letra pequeña principal es saber cuál es el costo administrativo, porque en los productos financieros están las rentabilidades netas y las rentabilidades brutas. De manera que olvidaron el pequeño detalle si la administración de los fondos es un 1%, es un 2%, es un 3% que pierdes tú de rentabilidad. Y probablemente se olvidaron de ti y no dan mantenimiento a la cartera de fondos de inversión. En tercer lugar, el caso más probable es que no sabes cuáles son tus necesidades financieras y mucho menos los productos que se adecúan a tus necesidades financieras. Y también viste en el celular o alguien te indicó que existe una plataforma para trading o para minería de bitcoins o para un montón de cosas que se están ofreciendo en la cual puedes entrar con $5, con $100, con $1000, con $10,000, pero no tienes un plan, no te educas y vas a la deriva. Para ser un trader exitoso es una profesión y se requiere tiempo de estudio. En realidad, muchos de los latinoamericanos, hispanoamericanos y costarricenses no están conformes con sus inversiones o con el servicio financiero que le está prestando su banco, su cooperativa, otra plataforma. El día 16 de septiembre, no hace mucho, expliqué el problema tan grande que es la caída del valor del dinero debido a la tasa de inflación. Por lo tanto, un objetivo que debemos de tener todos es la protección contra la inflación, que este 2023 en promedio se espera que sea de un 7%. En ese episodio hablé de que en Europa las tasas por el Banco Central Europeo están en 4,50 y en Estados Unidos por la Reserva Federal están en 5,25 y les mostré la curva que es una curva muy empinada. En el plan financiero perfecto que se adapta a sus necesidades y no a las de su banco, deben de tomarse en cuenta el perfil financiero. Debe de considerar un fondo de emergencia, un fondo de objetivos concretos, un plan de retiro o de jubilación y cobertura adecuada. Eh, Pregunta clave que debe de hacerle cualquier asesor o asesora en su dinero. ¿Cuánto dinero, cuánto capital dispone después de pagar sus cuentas? Lo cual indica que usted debería de tener un presupuesto de ingresos y de gastos. También, si la persona es responsable, hablarán sobre su balance personal, cómo es su patrimonio, cómo son los activos más líquidos, porque hay que tener una estrategia para manejar la liquidez y no quedarse sin liquidez. Lo que recomiendan grandes expertos con los cuales yo he trabajado y con los cuales me han inscrito en Europa, en el Banco de España, es pagarse a uno primero. Entonces, cuando usted recibe sus ingresos mensuales, usted se incluye y lo que se recomienda es que siempre se guarde un porcentaje suficientemente
aceptable. Puede ser del 10%, del 20%, del 40% de sus ingresos. Así pues, esto es la teoría, pero de la teoría a la práctica hay bastante cambio. Viendo las opciones reales que existen en Costa Rica y en todo el mundo, este año estoy fascinado con una. No es la única, pero es una muy buena, de la cual he conversado en los diferentes capítulos porque hice mi investigación, la debida diligencia y la experiencia en la cual me pidieron 4 certificados, estudiar y la política de dar educación financiera personalizada de cortesía según las necesidades de cada familia y también de dar un seguimiento periódico, y para eso tenemos un sistema de CRM, Customer Relationship Management, espectacular. Los clientes que deciden pagar con transferencia pueden optar a millas para viajar a partir de inversiones de 2 años. Si haces pago por descuento de la tarjeta de crédito, como tiene un costo adicional para esta empresa, entonces no tendrás las millas. En todo caso, la persona que lo atienda de forma personalizada en su casa o en su oficina o en la oficina principal de Santa Ana está bien capacitada, está certificada para explicarle todas las opciones. Obviamente, esta empresa no es la única opción. Podemos ayudar con su inversión dentro y fuera de Costa Rica. Yo he vivido en Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos, en Sudamérica, en Venezuela y en Europa, en varios países. Y no solamente he vivido, sino que he trabajado, me he educado. Entonces, eso me da los atestados para poder dar ideas, para poder ver situaciones que no conocen ciertas personas que ni siquiera han salido del país. En el caso de la alianza nueva que hice este año con Volcomer, puesto de bolsa, Bolsa de Comercio y Transcomer en Santa Ana, Costa Rica, es invertir en bienes raíces, que es invertir en tierra. Lo mismo que está haciendo Bill Gates, por ejemplo, lo que están haciendo los grandes multimillonarios, están invirtiendo en fincas, en terrenos que puedan tener plusvalía o que puedan tener un uso como el uso de la ganadería, de la agricultura, del turismo, de la construcción. Esta opción de invertir en un pedacito de Costa Rica, que es un país marítimo y terrestre espectacular, un paraíso para la gente por su clima, por su democracia plena, por su sistema de seguridad social, por su expectativa de vida. Cualquier persona de Iberoamérica o de Europa puede invertir de forma digital, llenando la orden de inversión que firma en su celular, el consentimiento informado, la lista de beneficiarios en caso de fallecimiento prematuro. Por supuesto, cumple con todas las normativas nacionales e internacionales, y hay que hacer el conozca a su cliente. Por cada cliente hay que abrir una sola vez una cuenta MACAP, y para inversiones de más de $1,000 mensuales o $10,000 en un solo tracto, se requiere justificación de fondos. La inversión mínima es de $100 por mes. Y cuando usted es un inversionista con más de $200,000, se convierte en VIP. Bueno, en los productos que ofrece esta empresa hay productos de un solo tracto como MACAP vencimiento a partir de $1,000, o
MACAP ingreso a partir de 20.000, en el cual la particularidad de este producto es que funciona como una renta física que le puede dar ganancias fijas, mensuales, trimestrales o semestrales. Para las personas que están creando un patrimonio, se dan cuotas mensuales que pueden ser desde $500 o $16.44 por día, de 1 a 3 años en el corto plazo para el MACAP empresarial, o en el largo plazo 5, 10, 15, 20, 25 años desde $100 por día, el MACAP capitalizable, el cual incluye un seguro con BMI de saldo deudor. De manera que en estos 4 cuadrantes están cubiertos bastantes escenarios para que usted pueda, con la ayuda de un asesor corredor de puesto de bolsa comercial de Transcomer certificado, pueda escoger qué es lo que le conviene a usted y no lo que le conviene a su banco. Como comencé esta presentación, las fronteras son una ilusión, como vimos en mi árbol genealógico de 7 generaciones. El secreto es diversificar. Si el ADN de nuestro cuerpo tiene de África, de Europa, de América, ¿por qué la cartera de inversión no puede estar certificada? Una parte en bienes raíces en Costa Rica, puede ser en dólares o en colones, y otra parte fuera de Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en un paraíso fiscal o en otra situación. Por lo tanto, se abre un abanico de posibilidades y usted debería de buscar ayuda en una persona que entienda de las finanzas personales, que entienda de los mercados, que entienda de las materias primas como el petróleo, el oro, la plata, que entienda de los criptoactivos que llegaron para quedarse el 3 de enero de 2009, que se minó el primer Bitcoin. De manera que debe de ser proactivo, debe de diversificar, debe de revisar un plan que debe de tener por escrito, preferiblemente trimestralmente. En mi caso, en Europa, estoy registrado en el Banco de España como agente de Citibank. En Costa Rica estoy registrado como corredor de bolsa mercantil y vigilado por el Banco Central de Costa Rica, y también estoy registrado como asesor de seguros en Costa Rica. Si usted va a la SUGESE y da mi cédula, le dirán que nunca he tenido ningún inconveniente con ningún cliente. Yo estoy en la posibilidad, como lo estoy haciendo en este canal, de forma gratis, de educarlo, pero de forma personalizada, de ayudarlo a escribir y a revisar su plan financiero, que debería ser como el ADN suyo y mío, que tiene 64% de europeo si es costarricense. En mi caso debo de tener más porque mi papá es europeo, y por alguien que entienda los mercados globales sin fronteras, como son sus ancestros y mis ancestros. Aquí están mis contactos en correo electrónico, en teléfono celular. Además de eso, tengo presencia en redes profesionales, en redes académicas, en redes sociales como Facebook, La Segunda Oportunidad. Bueno, a mi derecha están viendo la foto de mi papá, que nació en Madrid, y de mi mamá, que nació en Costa Rica. Esa fotografía es del aniversario 25 de casados, y en la parte de atrás estamos los 4 siblings o los 4 hermanos. Debemos sentirnos orgullosos de los ancestros
y de que cada uno ha colaborado desde la mejor manera posible a nuestra existencia y a nuestro bienestar. Feliz 12 de octubre, donde quiera te encuentres y cualquiera que sea tu situación, y en oración por la paz y la prosperidad de todo el mundo en unos momentos tan tristes como son la pérdida de vidas humanas, los heridos, los secuestrados y todas esas barbaridades que vemos en la televisión. Chao, chao.